pues cuento con eso, ¿no? Ustedes ya saben de programación orientada a objetos y ya tienen unos conceptos básicos de ingeniería de software, ¿listo? Vale, en este momento, pues, digamos que todos están tratando de construir una aplicación web, ¿vale? Que es un producto mínimo viable, que lo han ido prototipando, ¿cierto? En este Hola, momento, profe. pues, tienen... ¿Sí? Dime, Giovanni. Buenas, profe. ¿Le puedo hacer una pregunta Sí, dime. de sistema operativos? Ah, Giovanni. Profe, rapidito, rapidito. No, Gio, no. Dime, Giovanni. Es que no existe una forma de dar una espera entre el proceso. O sea, cuando se están comunicando entre procesos de archivo, en el caso del chat, esperar a que el otro proceso haya escrito el mensaje para poder en sí leerlo. Porque si lee de una, pues va a leer como, por así decirlo, datos basura, me hago entender, porque pues todavía no se ha escrito nada. Si van a utilizar el mismo archivo, de pronto, de pronto les tocaría meter una instrucción ahí, un sleep, como para que él haga una pausa, un sleep o un wait, ¿cierto? Creo que existe un sleep y creo que aquí le pasas como el parámetro, como el número de milisegundos. Esa es una opción. La otra es que utilicen un archivo en un sentido y otro archivo para el otro sentido. Puede ser. Ok, listo, muchas gracias. Pero bueno, me cuentan. Igual pues todavía hay tiempito. Todavía tienen tiempito. Vale, entonces de ese prototipo ustedes tienen la parte de la interfaz de usuario, ¿cierto? Tienen, digamos que una partecita de lo que es el frontend y tienen una partecita, ya definieron bien el CRUD, ¿sí? Ya tienen unas entidades de base de datos ahí implementadas, tienen estas operaciones por acá, las sentencias SQL o los JSON para comunicarse con esa base de datos. Bueno, y esto corresponde un poquito al backend, ¿sí? Una partecita, ¿vale? Desarrollo del lado servidor. Sin embargo, pues falta una parte grande y es conectar la parte de la interfaz de usuario con la parte del backend, ¿cierto? Listo. Resulta que hay algo que utilizan la mayoría de los frameworks. A ver, yo creería que más que la mayoría son casi todos los frameworks de desarrollo, no importa el lenguaje que utilicen. Digamos que para frameworks para desarrollo del lado servidor. Entonces, vale, frameworks de PHP, frameworks de Python, frameworks en Java, frameworks en C#, ¿cierto? Bueno, se me olvidaban unos súper importantes por acá. Frameworks en JavaScript, vale, listo. Estos frameworks, pues bueno, ya son herramientas que vienen con un montón de... Esos frameworks vienen con un montón de herramientas que ya me permiten gestionar las dependencias, las librerías, la conexión con los modelos de datos. Ya tienen muchas prestaciones que, pues digamos que me evitan algo... Una pregunta. Dime. Eso del UI, ¿qué significa? Que acaba de UI y UX. ¿UI? Y el UX. Sí, ajá. User y Interface, User Experience. ¿UI? Ok. Sí, lo que dice Andrés, la interfaz de usuario, vale, sí, qué pena ahí. Uno presume de gringo acá, ¿sí o no? Y el Experience no lo usamos acá tampoco, bro. Lo que pasa es que la experiencia de usuario, lo que dice Andrés, bueno, digamos que está conectado también con el desarrollo de la interfaz de usuario, pero digamos que ya implica otras formas de lograr esa experiencia de usuario. Hay unas encuestas, hay unos estudios, unas pruebas de usuario, y bueno, y también como unas pruebas de desempeño
la aplicación. Es decir, la experiencia de usuario es algo a lo que le están apuntando mucho hoy y tiene que ver pues con usabilidad, tiene que ver con el desempeño de la interfaz de usuario. Y pues ahí no está involucrado solamente el diseño, sino que está también involucrada la parte del desempeño. Sí, que sea fácil de usar y todas esas características. Exacto, entonces dentro de la experiencia de usuario está involucrado también que, por ejemplo, la aplicación web no tenga mucho lag a la hora de responder, ¿cierto? Que si yo me estoy conectando con una base de datos, pues que no se me demore más de tantos segundos en hacer esa consulta. Entonces, dentro de la experiencia de usuario está está involucrada la parte técnica, el desarrollo acá del front-end, ¿cierto? Y el backend también, pues que tiene un impacto en el desempeño, ¿vale? Entonces no es solamente el diseño, sino también pues bueno, cómo esté construida la aplicación. Está afectado pues por todo. Entonces, vale, en este momento nos encontramos acá como en este dilema, cómo conectar estas dos partes, el front-end, el back-end. Hay muchos frameworks que ya vienen listos para, bueno, digamos que sí, prácticamente listos para conectar estas dos partes. Entonces, digamos que cada framework tiene sus propias particularidades, digamos que tiene su propia forma de hacerlo, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, del Laravel o de Symfony o de Ionic, que nació inicialmente para aplicaciones móviles, o Angular, etc. Todos estos frameworks de desarrollo, pues digamos que tienen su propia forma de ser. Sin embargo, detrás de todos esos frameworks hay un patrón arquitectónico, ¿sí? Que me permite varias cosas. Pues bueno, primero modularizar mi aplicación, reutilizar. Hay un principio en programación, bueno, no solamente en la programación orientada a objetos, que es el principio Drive, ¿sí? Que es el poder tener componentes reutilizables, evitar al máximo la repetición de código, no tener que repetir. Si yo tengo una clase que me conecta con base de datos, pues no tener que hacer ese código por cada uno de los modelos, sino bueno, tener una sola clasecita que acceda a esa conexión a esa base de datos y me gestione eso. Ya los frameworks pues obviamente aplican ese principio en la forma como están construidos. Bueno, hay muchos frameworks acá, pues digamos que no quiero extenderme aquí en nombres porque ustedes digamos que los conocen más, pero muchos de ellos le apuntan a un patrón arquitectónico que es este patrón MVC, ¿cierto? Ustedes ya lo han trabajado, quizás los que ya han utilizado algún framework. Es muy utilizado en desarrollo web, en desarrollo de aplicaciones móviles, etcétera. Básicamente como el caballo de batalla del desarrollo de aplicaciones, precisamente porque este patrón arquitectónico lo que hace es separar responsabilidades. Yo vuelvo y repito, pues yo cuento con que todos tengan aquí unas fortalezas en programación orientada a objetos. Yo sé que ese es el caso, ¿cierto? Si no, pues digamos que es un buen momento para que empiecen a llenar esas lagunas que quizás tengan en el tema, porque este patrón arquitectónico, pues digamos que usa al máximo pues todos esos conceptos de la programación orientada a objetos y los principios pues involucrados acá de reutilización de código. Entonces todos estos frameworks, perdón, pues precisamente le apuntan a que construir estas aplicaciones web sean pues digamos que sencillas, ¿sí? Los que han trabajado, por ejemplo, en Laravel o en otro tipo de frameworks, pues bueno, saben que esas herramientas tienen una curva de aprendizaje que no es así.
sino que quizás es así, ¿cierto? De pronto es una dificultad muy alta, por acá está la dificultad, por acá está el tiempo, y bueno, a medida que va pasando el tiempo, pues ustedes ya dominan la herramienta. Digamos que puede ser que al comienzo sea un poquito complicado de aprender, pero ya después la empiezan a dominar, y en eso tienen experiencia quienes han trabajado en Laravel, por ejemplo, o en G o en cualquier otra framework de desarrollo basado en PHP, o en Django, que está por acá en Python, o Flask, bueno, ¿vale? O los que de pronto alguna vez hayan utilizado por acá Spring. Spring es un framework que yo utilicé hace mucho tiempo, hace más de 10 años, es bastante viejito ya. Utilicé también .NET y vale, estos que tienen que ver con PHP y Python, digamos que tengo un conocimiento básico. Sé, digamos que conozco el modelo sobre el que están construidos, aunque digamos que muchos detalles técnicos, pues vale, debo confesar que los ignoro, son frameworks que precisamente han ido creciendo con el tiempo y tienen una base de usuarios bastante grande. Entonces por acá está Laravel, vale, por acá está Django, por acá está, ¿listo? Entonces, vale, aquí hacen referencia a esos frameworks cuando me dicen que utilizan el patrón arquitectónico modelo vista controlador. Listo. Entonces, miren que yo tengo unas tareas acá en mi aplicación web. Algunas están relacionadas con la presentación de información, ¿cierto? Si ustedes tienen que consultar imágenes de un catálogo de una base de datos o tienen que capturar una interacción del usuario, adicionar un producto a un carrito de compras, o mostrar un reporte o lo que sea, pues bueno, esa parte de la presentación, digamos que es responsabilidad de la interfaz de usuario. Todo lo que tenga que ver por acá con las operaciones sobre los datos, ¿cierto? Conexión con la base de datos, ya sea SQL o no SQL o una base de datos en la nube, pues es responsabilidad de otro conjunto de clases. Y hay algo relacionado, bueno, pongámosle aquí CRUD, acceso a datos, ¿cierto? La parte de persistencia y algo que está relacionado también con la lógica de la aplicación o la lógica de negocios, que usualmente los frameworks también lo separan en otra clase, ¿vale? Bueno, a ver, de pronto para no repetirme acá, yo sé que no todos conocen el patrón modelo vista controlador. Vamos a hacer una encuesta aquí muy breve, muy sencillita. ¿Cuál de ustedes sería capaz de pintar acá, bueno, sin mirar, sin buscar en Google, cómo se representa el patrón modelo vista controlador y quién lo puede explicar? Bueno, antes de eso, una encuestica rápida. Bueno, que levanten la mano quienes conozcan el patrón modelo vista controlador y lo han manejado. Listo, Mateo, Betancourt, Catalina, ¿quién más? Poquitos. ¿Tan poquitos? Ah, bueno, ya no son tan poquitos. Mateo, Betancourt, Catalina, Felipe, Luis Rendón, Juan Villota, Juan Camilo Llanos, Brian y Nicolai. Bueno, eso es más o menos como la mitad. Los demás, pues bueno, yo asumo pues que si no levantaron la mano es porque no están familiarizados con el patrón arquitectónico. De los que levantaron la mano, quién puede explicarme en qué consiste el patrón modelo vista controlador de una forma muy resumida y muy esquemática? ¿Quién lo quiere explicar? ¿Betancourt? ¿Yo? ¿Lo quiere explicar, Andrés? ¿En qué consiste el modelo vista controlador? Pues bueno, intentemos a ver. Hágale, ahí está el tablerito, usted puede rayar en el tablero. Ujú. El tablerito.
Vamos a ver. Ahí se ve. ¿Está X se ve? Listo, perfecto. Entonces explícanos aquí rápidamente. Vamos a darle, ¿cuánto le damos a Andrés Betancourt? Vamos a darle 10 minutos para que nos explique. Si hay que corregir algo, de pronto lo corregimos. Listo. Listo, Entonces, Andrés. pues, Dale. digamos que el modelo, pues, valga la redundancia, modelo vista controlador, consiste en dividir, pues, una aplicación en 3 capas, ¿cierto? En este caso tendríamos el modelo, ¿cierto? Como dijo un controlador, pues digamos que una persona, bueno, una persona, el controlador, digamos el controlador, y tenemos una vista, ¿cierto? ¿Qué hace este controlador? Este controlador es el que interactúa tanto con la vista como con el modelo o la base de datos. El modelo incluye la base de datos, el modelo de datos, etcétera. Es el que interactúa con esto. Y este controlador es el encargado de intercambiar la información entre la vista y entre, pues, el modelo de datos, el puente de comunicación, es lo que dice. Entonces, el controlador es encargado de obtener la lógica de, por ejemplo, conecto con la base de datos, por ejemplo, en PHP selecciono un query selecciono de una base de datos relacional o no sé, ¿cierto? Yo tengo esa información, mi controlador, y el mismo controlador le manda esa información a la vista. En ningún momento hay una interacción entre la vista y, por ejemplo, el modelo de datos. Esto no se puede, pues porque se rompe el modelo en sí. Entonces es el controlador el que está encargado, pues, de todas estas funcionalidades. Yo creo que sería, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, mamá? Sí, sí, se te escucha. ¿Y ya? No sé, ¿Aló? no sé qué más quieren que digan. ¿Aló? 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 Sí, aquí conmigo. ¿Y yo con quién? Se fue para el baño el profe, dice. Profe, ¿nos escucha? Hola, muchachos. Ya, vale, listo. Bueno, le estoy agregando aquí como las convenciones. Andrés dice que es capas, él dice acá que no puede haber un puente acá entre perdón. A ver, creo que uno de estos es, no sé. Andrés dijo algo que no había, a ver, supongamos que este es el modelo, ¿cierto? Este es el modelo. ¿Por qué está borrando? No borres, Andrés. A ver, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es la vista? Y ¿cuál es el controlador? Esta es la vista, ¿cierto? ¿O cuál es la vista, Andrés? Porque es que dijiste algo que no es tan cierto, y es que no había una conexión entre la vista y el modelo. ¿Eso es cierto? No, yo no dije eso. Yo dije que precisamente eso rompe el esquema de un modelo vista controlador. Pero, vale, bueno, sí, más o menos eso fue lo que dijiste. ¿Pero eso es cierto? Pues sí, o no. ¿Sí o no? A ver, los que estén trabajando aquí con un framework modelo vista controlador como Laravel, ¿es cierto que la vista no tenga una visibilidad del modelo?
Visibilidad, profe. Visibilidad, ¿a qué se refiere? Profe, la vista se comunica con el controlador y el controlador Sí. con el modelo. Sí, es que visibilidad no entiendo. Visibilidad en el sentido de que sepa cómo está construido el modelo, ¿sí? A nivel de entidades, cómo están representadas, ¿sí? A ver, el No, modelo... profe, la vista no sabe. Vale, El listo. controlador es Entonces, el que se encarga de pasarle los datos a la vista y pues tiene una comunicación directa con él. Pues en Laravel, Modelo, pues, la vista se comunica con el controlador, profe. Y el controlador ya se comunica con el modelo. ok. Hay de pronto un framework en el cual la vista sepa cómo esté construido el modelo o todo se hace con puente a través del controlador. O sea, digamos, es que hay vistas. Por ejemplo, en la que yo estoy haciendo, digamos, existe un estado que obviamente conoce cómo se va a comportar el modelo, pero entonces no es un modelo vista controlador como tal. Es un híbrido o algo así por el estilo. Profe, Pero, y Spring sí se puede, ¿cierto? Lo que pasa es que Spring es raro. Spring es modelo vista controlador. Es algo bien raro. ¿No tiene componentes, profe? No, creo ¿Cómo? que tenía componentes. Spring. Spring es con componentes, sí. Bueno, de hecho todo Módulos, perdón, módulos creo que era. módulos, componentes, vale. Sino que, bueno, Spring es extraño porque hay un acoplamiento entre el modelo y la vista y un acoplamiento acá entre la vista y el controlador y bueno, digamos que en algún momento se comunican ahí. Es como una versión un poquito como más flexible del MVC. Pero lo que dice Andrés es cierto. Voy a pintarlo aquí con cajitas. Acá están lo que pasa es que, vale, cuando uno lo ve representado en cajitas, uno tiene que darse cuenta de que no estamos hablando de una sola clase, sino de un conjunto de clases, un paquete de clases, unas que representan precisamente la vista. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más centrado. La vista, digamos que vale, por ponerlo de forma resumida, aquí tengo todo lo que tenga que ver con la presentación de la información, interfaz de usuario, ¿cierto? Y bueno, todo lo que está implicado aquí. Obviamente, pues bueno, la base acá de la diagramación, de todo en la vista, pues bueno, HTML, JavaScript, CSS y un poquito también de lenguaje del lado servidor. Sí, obviamente, pues el cliente lo que es el HTML, está por acá el controlador. Acá estarían las controladoras, que digamos que por ponerlo acá entre comillas, porque no es del todo cierto, no es solamente la lógica de negocios, sino que es también la lógica de la manipulación de los datos. Por acá está el modelo. Y obviamente pues era lo que decía Andrés. Bueno, pues la vista no interactúa con el modelo, digamos que de forma rigurosa, pero, a ver. El controlador, digamos que lo que se encarga es de actualizar la vista. ¿Vale? Hay una relación aquí entre el controlador y el modelo. Pongámoslo por aquí, modelo. Hay algo por acá implicado que es la base de datos, ¿cierto? Entre el controlador y el modelo hay aquí una relación. Esta relación es bidireccional acá, entre la vista y el controlador. Digamos que hay una acción acá del usuario, que el controlador debe precisamente pues controlarla, manejarla. El controlador, digamos que tiene la responsabilidad de
actualizar el modelo. Y el modelo, pues obviamente, pues digamos que le presenta la información al controlador. Presenta la información al controlador. Digamos que aquí, en este canal de comunicación entre el modelo y el controlador, está todo lo que ustedes han construido por acá con el CRUD. Hay varios módulos acá que ustedes encuentran en los frameworks que están utilizando, que son, bueno, hay algo de lo que les comenté hace 2 clases. La clase pasada no pude estar acá con ustedes. El ORM y el ODM, bueno, y clases helper para conectarse a la base de datos. Pero definitivamente es simplemente la representación de los datos de la aplicación. ¿Listo? Bueno, no hay una relación entre el modelo y la vista, eso es cierto. Digamos que, pero en algún momento, a ver, lo que yo les quería contar es que hay variaciones de ese patrón en el que la vista y el modelo pues digamos que tienen como cierta relación. Lo que les decía ahorita con respecto a la visibilidad que la vista tiene del modelo, que precisamente le apuntan un poquito más por acá a la usabilidad, ¿listo? Pero digamos que en resumidas cuentas, esto es lo que hace el modelo vista controlador. Entonces, por acá vamos a tener unas clases que van a estar encargadas de presentar esa información, otras clases que van a estar encargadas de controlar la lógica de negocios, la lógica de los datos, y acá en el modelo, pues van a estar las clases que modelan esas entidades que van a estar guardadas acá en una base de datos, o en un repositorio de información, pues no importa el modelo en el que esté, ¿sí? Ya sea por acá en una base de datos propia o en la nube. ¿Listo? Bueno, hay algo que estos frameworks que implementan este patrón arquitectónico implementan, y son estos mecanismos, están incorporados acá en la parte del modelo, la parte de ORM, la parte de ODM, y unas clases, usualmente que ustedes las encuentran como clases helper para gestionar esta conexión con la base de datos. ¿Sí? ORM y ODM, bueno, es un término que se popularizó precisamente con el surgir de estos frameworks que implementaban este patrón arquitectónico, y básicamente lo que hacen es un mapeo. Vale, este tablerito es chiquito. Object Relational Mapping. ¿Vale? Lo que hacen precisamente es mapear esos objetos que están allá guardados en la base de datos relacional a objetos de acá del framework, ¿sí? A clases, pues bueno, dependiendo del lenguaje que estén, a entidades de acá de este modelo. Lo mismo, el ODM es un mecanismo para mapear esos objetos, esos documentos que estén en esa base de datos documental, mapearlos a entidades de acá del modelo de la aplicación. Aquí pues obviamente van a haber clases, ¿vale? Obviamente pues todas van a tener sus relaciones, van a estar relacionadas. Y muchos frameworks, bueno, quizás algunos frameworks más primitivos, pues bueno, cuando no se ha implementado aún este mapeo objeto relacional o este mapeo objeto documental, usualmente acá dentro de las clases del modelo, pues habían clases helper o clases, digamos, que gestionaban esta conexión con la base de datos y le apuntaban pues precisamente a obtener una calidad acá en la conexión, o más bien en la ejecución de estas operaciones de este CRUD, ¿sí? Entonces aquí teníamos, bueno, manejo de concurrencia, manejo de transacciones, ¿sí? Todo lo que esté involucrado con, pues digamos, con las buenas prácticas o con las buenas características que deben tener esas operaciones sobre el CRUD, ¿listo? Entonces, vale, hasta cierto punto
Sí, son 3 capas, aunque bueno, no es una arquitectura por capas, pero digamos que están como los 3 componentes, como los 3 paquetes, modelo, vista, controlador. Acá en el modelo, pues vuelvo y repito, como para resumir, vamos a tener las clases que me modelan todas las entidades de datos con las que va a operar el sitio web. Acá en la vista, pues tengo todas las clases que se encargan de, pues digamos que manejar la lógica de la visualización en el cliente. Y acá en el controlador, pues tengo todas las clases que se encargan de servir de puente entre la vista y el modelo. En algunas variaciones del patrón de diseño, pues hay una relación aquí entre las clases del modelo y de la vista que le apuntan, pues digamos que en algunos casos a lograr algunas cosas de desempeño ahí, ¿listo? Pero no son todos los frameworks. Usualmente todos son muy estrictos en que esta conexión acá no existe. Siempre la responsabilidad de gestionar los datos, de actualizarlo y de manejar la presentación de los datos, bueno, al menos esta conexión corre a cargo de las clases acá del controlador, ¿sí? O del módulo más bien del controlador. Entonces, todos esos patrones arquitectónicos, los que ya vieron, bueno, los que lo conocen, seguramente es porque ya vieron ingeniería de software. Entonces, el objetivo de los patrones arquitectónicos y los patrones de diseño es precisamente poder reutilizar código y separar responsabilidades. ¿Sí? Entonces, este patrón, pues precisamente lo que hace es separar las responsabilidades de la aplicación tal cual como les estoy contando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vale, en este momentico todos tienen total libertad, bueno, o di la libertad desde el comienzo de que trabajaran en la herramienta que, pues digamos que más se acomodara a lo que fueran a hacer. Algunos ya eligieron un framework, están trabajando con sus propios frameworks, lo cual está muy bien. Otros, digamos, prácticamente van a arrancar desde cero con PHP, es decir, aquí tengo pues como un grupo bien heterogéneo. Hay unos que ya tienen unos antecedentes en programación web, en desarrollo de aplicaciones. Hay otras personas que no tienen por qué tener antecedentes, sí, no es necesario porque nunca ha sido un prerequisito. Entonces, básicamente, pues tenemos que arrancar desde cero, ¿listo? Entonces, bueno, con esas personas vamos a mirar entonces cómo utilizar el modelo, este patrón, modelo vista controlador acá en PHP, ¿sí? Yo tengo un ejemplo totalmente funcional que podemos ir explorando cómo lo utilizamos a lo que ya están haciendo, ¿de acuerdo? Y los demás que están utilizando el framework, pues bueno, quiero que hagamos algo y es que nos retroalimenten, ¿listo? Bueno, yo ya con Laravel tengo una experiencia, pues bueno, muy básica, de hace algunos años, al menos pues orientando, bueno, unos 2 o 3 grupos de estudiantes en proyectos en la universidad. No he trabajado con frameworks en Python ni con frameworks en JavaScript, ¿vale? Digamos que tengo las nociones de esos lenguajes de programación, pero no he trabajado con esos frameworks. Digamos que conozco un poquito más los frameworks de PHP. Entonces, vale, en este momentico voy a fastidiar un poquito a los que están trabajando con Laravel, que yo ya sé quiénes son. Y en unos 15 minuticos solamente, y yo sé que, a ver, estoy hablando del grupo de Catalina, Giovanni y Juan, que están utilizando Laravel. Bueno, quiero que en unos 15 minutos, no más de, bueno, 15 minutos o 20 minutos máximo, nos expliquen Laravel cómo utiliza el patrón modelo vista controlador. ¿Listo? Giovanni, Catalina, Juan. ¿Se me fueron? ¿Se me volaron o qué? Aquí estoy, No, profe. listo, profe, listo. Ah, vale, muchachos. Qué pena, los desperté. Están molestando, muchachos. Yo también ahorita en 5 minutos voy por un café.
Vale, bueno, entonces 15 minutos. 15 minutos, muchachos, quiero que nos cuenten Laravel como framework. Implementa el patrón modelo vista controlador. Bueno, si quieren arrancan con una introducción muy pequeñita de Laravel. ¿Por qué utilizar Laravel? Sí, bueno, no se vayan a extender en la historia. Laravel fue creado por no sé quién, hace cuánto. Laravel ya lleva unos añitos. Yo creería que más o menos unos 10 años en el mercado. Tiene una base de usuarios bien grande y es un framework que tiene una curvita de aprendizaje un poquito empinada, pero pues quiero que ellos mismos nos cuenten que una vez han superado esa fase inicial del aprendizaje del Laravel, ¿qué beneficios han tenido utilizando la herramienta? ¿Listo? ¿Vale? Entonces, bueno, yo sé que se están preparando Catalina, Giovanni y Juan, que nos van a contar Laravel cómo funciona y cómo separan las tres responsabilidades en la forma como está construido Laravel. ¿Listo? Vale, entonces les voy a dar unos minuticos para que se preparen y nos cuenten entonces cómo les ha ido con Laravel. Listo. Entonces, vale, perfecto. Entonces la parte del ORM, el mapeo objeto relacional lo hace Eloquent en Laravel. Listo, perfecto. Ahí tienen una entidad que es la entidad comentarios. Sí, entonces tenemos tablas, son tablas, productos, de lo que necesitamos. Y cada una se migra profe a la base como nos la subimos. Aquí tenemos pues lo de Pues usted lo decía que story y cómo todo nos eso. repartíamos los trabajos, pues nosotros estamos trabajando a través de ramas con GitHub. Ahí Juan le puede mostrar. Estas Por son las ejemplo, ramas que hemos creado. esa principal la está trabajando Juan, que es como la parte de frontend, ¿no? Una parte de frontend que falta por terminar. Sí, no, ahí está, ahí hicimos un merge porque primero empezamos haciendo las vistas por aparte y la base de datos, entonces en la principal ya está el merge de la base de datos con las vistas, entonces ahí Juan ya lo que hace es como detallitos de alguna vista que falten y cosas y organizar las cositas. Pues yo en mi rama Sí, proyecto, pues se hizo prácticamente lo del backend de cómo sería lo de publicar proyectos, su sistema de comentarios y cosas así. Vale, esa parte ya la tienen. Muéstrame ahí rápidamente en el controlador cómo hacen entonces uso de esos modelos. Métete a publicar proyectos. Listo, entonces Profe. pues... Qué pena, Giovanni. Se puede crear desde por consola la etiqueta, pues con una etiqueta "-r", que eso hace, o sea, eso crea un controlador con todo el crew básico que trabaja Laravel. Entonces ya tienen trabaja con sus funciones, o sea, ya viene construido, solamente es como meter los datos. Listo, perfecto. ¿Y eso lo crean por consola? Sí. No, y otra cosa muy buena que trae Laravel, profe, pues de una vez para ayudar a lo del back es también la parte de login. Él trae como un plugin integrado que es Out, que es bien integrado. Ya cuando tú lo instalas también desde consola, una extensión, y la instala y te ayuda parte del login. Ya trae las plantillas de login y todo, entonces te permite más fácil, pues no tener que ponerte a hacer toda esa parte del backend de no, que si se registra, que si no está registrado o tal cosa. Algo más que pues yo estuve investigando que decía que era bueno Laravel, por eso Juan anda a cualquier formulario en la vista. Por ejemplo, en ese formulario que estamos mandando por el método post, ese @ccrf es un token. Se dice que pues esos tokens son como en sí de seguridad, o sea, no sé, como que estos tokens siempre van en los formularios
y hacen como un sistema de seguridad para el envío de estos datos en este caso en el método POST. ¿Dónde está el token, Giovanni? El arroba Sí, CDF. profe. En el punto env. O sea, él está en punto env. Pero lo llevamos acá. No, y también, no sé si, ahí- profe, Pero pues, como variable de entorno. ¿esto qué? Ah, Como lo dijo ahí pues Felipe Guañarita, que nos está sapeando, envío de datos encriptados, ¿no? Prácticamente encripta la información. Profe, y también estamos manejando Factory para crear pues los datos, varios datos y no tener que estar llenándolos ahí mismo. Sí, eso es buenísimo, Exacto. porque ya no tenés que, por ejemplo, nosotros no tenemos que crear todos esos usuarios, sino que creamos un factory y elegimos Sí. los usuarios que se creen automáticamente. Mostrarle el factory, Juan, creo que ya tenemos creado uno, ¿no? sí. No sé si en esta vista ya, en esta rama haya uno, pero creo que no. Factories. O en la principal, mira en la principal. Aquí está. Aquí hay uno. Ah, Creo que listo, sí, por ejemplo, aquí está, ahí sí. ese es la creación de un factory para el Para el usuario. proyecto. Por Para el ejemplo, proyecto, sí, nosotros para crear el proyecto. ese atributo faker, pues prácticamente le da un nombre fake. Un apellido. Sí, todo eso. Cédula en él. El password Ujú. se encripta por ese método, bytecrypt, y cosas así. Sí. O sea, eso Otra cosa que prácticamente nos genera. no sé si lo tiene, otra cosa que pues he visto que no sé si lo tienen solamente pues Laravel es que en las plantillas de las vistas, en la maneja pues lo del layout, que es buenísimo, que pues usted puede poner pues la parte principal y luego extender todo eso en secciones a la otra vista y no tener que repetir código. Sí, eso es como Entonces, eso también, para la parte del footer y header, nosotros utilizamos sí, eso, para no repetir en sí la plantilla, sino que ya exacto. se la incorporamos. Le Sí, eso poníamos es otra cosa. extenda este contenido, cosas así. Lo mismo lo usamos para el CSS y linkear los JavaScript. Sí, los JavaScript link y todo lo que necesitamos. También utilizamos requests personalizados, profe. ¿Cómo es eso, Catalina? Explícame. Eso es para validar los datos, profe. Juan, ¿puedes mostrar un request que tienen de proyectos? Sí. Por favor. Creo que... Sí, o sea, eso app. era, Sí, son una HTTP. ahí app. está el request, ¿no? ¿No es ese kernel? En HTTP. Creo que es uno de estos, me parece. No. En HTTP. Controladores. A ver, ¿qué es un request? Ahí está la carpeta request. Eso. Petición que hace el cliente al servidor, listo, perfecto. Entonces ahí está el request. Prácticamente, profe, esas son las reglas. ¿Se acuerda que usted decía que, Pero, bueno, no, aquí no tenemos. nosotros ahí le poníamos, por ejemplo, ahí le pusimos una regla a la imagen, de que para que le aceptáramos la imagen, él no podía enviar un tipo de archivo, sino que tenía que enviar la imagen en JPG, en PNG o en JPG. Son como las reglas. También se pueden limitar, pues, en sí las cadenas que manden, cosas así. ¿En qué vista era que teníamos? ¿En qué rama teníamos eso? En la principal, yo. No estaba ahí, tampoco había ahí. ¿Qué cosa, Juan? ¿Qué estás Lo usando? hicimos, los requests. En publicar proyecto nuevo, Estaba en viendo publicar uno, ¿no? producto yo también puse un request. Vamos a ver. Request, hacia el que... aquí hay mejor, aquí se ve el nombre del producto que pues le coloca un request que sería para una restricción, por decir así, de máximo de caracteres y todo eso, y la imagen pues que va a aceptar solo JPG, PNG y JPG. Eso pueden ser algunos, creo que le colocó Carolina. No sé qué otros. Pues aunque propio nosotros tampoco pues, hemos metido muchos requests, pero la idea es meterlo también porque pues, necesitamos, se necesita más que todo eso para validar y todo en los formularios. O en el inicio de sesión, en las imágenes que van a subir y todo eso. Entonces siempre necesitamos esos requests. Es muy necesario estos requests. Listo, perfecto. Bueno, yo quiero terminar con dos preguntitas acá. Por ejemplo, alguien que vaya
que quiera empezar a utilizar Laravel, hay como tres funcionalidades de Laravel que se utilizan mucho, que son, el Composer, el Artisan y el Eloquent, del que ya he hablado Giovanni. Son como tres servicios que tiene Laravel, que hace cada uno de ellos, que hace el Composer, que hace el Artisan, que hace el Eloquent. No es una sustentación, muchachos, no se preocupen, no se asusten que... Profe, prácticamente es que quiero, miren, pues, quiero que vendan el framework, porque yo sé que el framework es bueno, pero entonces es muy bueno, lo han utilizado bastante. Pues, o sea, prácticamente el Artisan es pues en sí la herramienta de consola. Yo he visto que en Laravel esa prácticamente es la herramienta de consola, por esa se realizan la tarea, los comandos, ahí es donde creamos los controladores, los objetos. Y el Composer es para el Composer es para la instalación de las librerías o dependencias y cosas así, o también para actualizarlo. Y el Eloquent es como para el manejo ya de la base de datos, el ORM más que todo. Prácticamente el Eloquent, lo que te decía, profe, que convierte las tablas de la base de datos en objetos relacionales, y así nosotros ya no tenemos que usar una sentencia SQL para traer información de la base de datos de las tablas, sino que es mucho más fácil utilizando Eloquent. Además de que, pues también se dice que en sí Eloquent, pues, da una capa de seguridad contra, pues, en sí ataques al proyecto. O sea, yo he visto que en sí Laravel es muy seguro. También para, por ejemplo, otra cosa que se nos olvidó, el manejo del login. Laravel ya tenía en sí un mecanismo de cómo verificaba las contraseñas y todo eso mucho más seguro que un backend que uno haga propio. Con el Loud. El Loud es como algo que viene con Laravel. Laravel tiene ese que es exclusivo, creo que ese es un exclusivo de Laravel. Abrí la carpeta out. Sí, aquí está, esta. O sea, cuando eso usted instala Laravel. Usted lo instala creo que es con el Composer, creo que lo instalamos. Sí, que instalamos el Loud. Entonces, cuando usted lo instala en la consola, él le crea todas esas carpetas de verificación, el controlador, el de resetear password, de una vez lo coloca, el de registrar, el de login, el de olvidar contraseña, ya tiene el controlador, el de confirmar contraseña también. Ya trae muchos. Juan, abrí un momentico el login controller, el controlador de login, listo, vale. Listo, él está utilizando middleware. Hay que middleware está utilizando el de autenticación, vale, ahí está dejando ingresar también como invitado, ok. Ajá, sí, y ahí también crea las vistas de una vez, creo que nos creó también algunas acá. También aquí. hay... Las vistas las crea de una vez, que son las que decía Giovanni, que le venían con Laravel, las crea, y ya todo se viene conectado prácticamente. Ya esto es como un login hecho ya. Juan, métete a publicar proyecto un momentico. No, pero, o sea, en la rama. La rama. Profe, y pues también Laravel, después de que ya uno lo entiende y aprende a manejarlo, se vuelve muy fácil, o sea, se facilita mucho la programación. Métete en la vista del main, o sea, donde está... Es muy rápido para hacer, pues muy rápido la programación, profe. Sí, pero precisamente lo que le preocupa a muchas personas cuando arrancan con Laravel es esa curva de aprendizaje, ¿sí? Porque al comienzo, pues bueno, hay como algunas cositas como complicadas, pero yo sé que Laravel, lo que dice Catalina, cuando ya le cogen el tiro ya es... Sí, profe, también lo que pues hay que detallar ahí, recalcar es que Laravel tiene muy buena documentación, ya tiene expresado todo. En la documentación de Laravel te dicen cómo usar el Eloquent y todo eso. Entonces, usted nomás pues estudia, está en inglés obviamente, pero ya usted ahí tiene los comandos que tiene que hacer para conectar la base de datos, cómo, entonces te dan todo ahí muy bien. Entonces, y también, profe, hay en YouTube hay un mini tutorial de Laravel
que es corto, pero es súper eficaz, o sea, te explica muy bien las cosas y así es como hemos aprendido a manejar también Laravel con ese tutorial. Subí. ¿Cómo les Ok, ha subí. ido, cómo les ha ido con Profe, esta parte? Bueno, las pruebas unitarias y las pruebas funcionales. ¿Todavía no han mirado cómo las hacen por acá en Laravel? no, yo la verdad no. No, aquí sí creo que él tendrá también un test, que tiene una carpeta de test, pero no la hemos manejado. Supongo que la manejaremos al final cuando ya tengamos que probarla, pero aquí están él también crea unos test aquí, una carpeta de test para probar. Vale, porque bueno, esta parte es importante en el ciclo de vida. Sí. Ok. Sí, Laravel es muy completo, la verdad. Laravel trae muchas cosas. También pues tiene ese, por ejemplo, ese @wets es como para identificar los roles. Ahí nosotros identificábamos si en este caso la persona estaba Habilitada, registrada sí. o no registrada para saber qué campos le podíamos brindar. Perfecto. La parte de la integración con el control de fuentes, la integración con GitHub. ¿Cómo lo hacen aquí? Aquí nosotros usamos ¿cómo se llama esa aplicación, Catalina? ¿Cómo es que era? Git, no el GitHub normal, sino era un GitHub de... La no me consola, acuerdo cómo se profe, llama, Git. la consola de Git. La creamos el proyecto en Git y luego lo conectamos con Laravel acá, no me acuerdo cómo exactamente fue que lo hicimos, no sé si se acuerda Giovanni, conectamos... Pues, o sea, nosotros lo primero que hicimos fue creamos el proyecto, o sea, pues creamos el proyecto desde consola, ¿no? Por medio de Composer, ahí instalamos el proyecto de Laravel. Después, pues, por la misma consola, se subió, se creó un repositorio en GitHub y pues ahí pues prácticamente lo clonamos Juan y yo. Cuando ya lo clonamos, pues ya no había que instalar el proyecto Laravel, o sea, ya no había que poner Composer install Laravel, sino que había que poner Composer update para que se nos actualizaran las cosas. Vale. Veo una preguntita a los del grupo. Sí. ¿Sí me están escuchando? Sí. Pero tiene que ver más que todo con lo de Git. Yo veo que usted, por lo menos Juan Villota, está cambiando de branch, de rama. ¿Eso cómo funciona? ¿Me puedes explicar cómo es eso? Pues, Porque yo veo pilla que eso es como si fueran cajas, es como si fueran cajas dentro del proyecto. O sea, la rama quiere decir que usted, para no afectar, digamos, tú tienes una rama máster, ¿cierto? Una rama principal, por decirlo así. Y ahí tienen todo lo que esté funcionando, todo está bien. Entonces, tú quieres hacer un cambio, digamos, en el código, quieres crear vas a crear una parte, digamos, de la vista del index, vas a hacer, digamos, la parte de publicar algo, de publicar un comentario, cualquier cosa. Entonces, para no dañar el código que está bien, lo haces en otra rama, Es prácticamente el copiar y pegar eso en otra rama, todo lo que tienes en la principal, lo haces en otra, lo copias y lo pegas en otra rama y ahí lo modificas. Pero lo que hagas ahí no altera la rama principal. Es que ese GitHub tiene, no sé cómo hace, pero en sí, sí, o sea, yo la verdad recomiendo pues que en sí todos empezaran a trabajar proyectos en ramas porque pues así se delegan tareas, ¿no? Como nosotros hacemos. Nosotros prácticamente al principio cometimos el grave error de enviar código por correo. Y no, pues obviamente cuando vos ya te trabajas en una rama, haces lo tuyo, después hay que hacer un merge, que prácticamente son unir todas las ramas. Por ejemplo, Juan hizo una modificación en el frontend. Yo hice algo en el backend, Cata hizo algo en el backend. Entonces después unimos todas esas tres ramas y el mismo GitHub coge como en sí todas las cosas y las pega él. Él, no sé, ya viene programado para saber qué es lo mejor, qué cambio fue el malo o cosas así, lo poniendo. ¿Y esos cambios dónde se guardan? En la principal, digamos, o sea, se guardan en la master. Principal. En la master. Sí, pero nosotros por así no lo estamos guardando todavía en la master, sino que estamos creando una rama como submaster, como por si algo, ¿no?
No Sí, sabe porque si lo más recomendable es que no toquen la máster hasta que ya uno no esté seguro de que Exacto, el cuando tú proyecto, tengas porque si no, que... pues la daña ajá. Si Epa. tu rama está Entonces, funcional y todo, la puedes unir, pero digamos, lo más recomendable es que no lo toques hasta que, digamos, veas que esté funcionando todo lo que hayas hecho y todo lo que hayas unido esté funcionando. Y ahí sí lo subes a Ah, la ya, ya, máster. ya. la Ve, máster ya es como para el final, como ya para la Sí. entrega final del proyecto. sí, Y ahí lo, usted ya está seguro. y lo bueno de Git es que es muy fácil hacer los cambios, las actualizaciones de que las otras personas Sí, hayan sí, muy bueno. subido los cambios. Uno nomás lee por consola o aquí mismo por el visual, se puede subir las ramas o se puede actualizar las ramas sin Sí. necesidad de estar por Ah, sí, consola. Lo sí, bueno es muy también, bueno pues, también. ajá, lo del Yo visual, también lo he usado también. sí, y las extensiones. Las extensiones te ayudan mucho a reducir código, no tienes que colocar muchas cosas. Por lo menos hay extensiones que te acortan el código, te marcan pues con colores qué es lo que está mal, o por lo menos aquí la ruta. Tiene muchas cosas, la verdad, el visual te permite manejar muchas Sí, cosas, un live el server, visual viene muy bien todo eso. con el GitHub, la verdad, porque pues Sí. por medio de ahí, o sea, si usted está como en sí muy nuevo con la consola, usted puede cambiar de ramas desde el mismo proyecto como está haciendo Juan desde acá, subir los cambios, por ejemplo, Juan, dale a la rama. Es que mira que yo, o sea, yo tengo los mismos plugins, exactamente tengo ese mismo, que es el que me permite cambiar de ramas, pero el problema que tengo es que, por lo menos aquí en la ventanita que está abajo de la lupita, a la derecha, a la izquierda, perdón, cuando voy a hacer los commits, ahí no me sirve, entonces lo hago mejor desde la consola, que sí me lo sube de una, no sé por qué aquí no me detecta los commits cuando subo los archivos aquí, que se supone que es el Git, este es Git Ajá. y no es el Sí. GitHub. Ajá, Entonces pues sí, no, ahí no sé por qué sería, pero tenía esa Sí, duda. ese video. pues es que por ejemplo, Juan, pone ahí en ese HTML o algo, pone una etiqueta, en ese pone una etiqueta o algo, es un cambio. Listo, guardalo. Entonces ves que eso está cargando ahí los cambios, entonces en ese mensaje es donde uno hace el commit y así nosotros lo hacemos. Por ejemplo, ahí Juan pondría actualización en yo no sé qué, entonces se suben esos cambios. Pues, esa es otra forma de hacer commits. No por Pero mira Pone que ejemplo. yo también, yo lo estaba haciendo así desde el principio y me funcionaba. Y yo creo que debe haber un conflicto de herramientas porque instalé muchas cosas de Git y cuando hago lo mismo y pongo el mensaje del commit y le doy el commit, no se me sube nada. Ok, Pero por pero consola sí me sirve. falta decir que, o sea, él te hace el commit, pero tú Fal- tienes que falta el subirlo push. no, Ajá, él desde te hace el acá. commit, pero tú tienes que hacer el push abajo para que ya Listo. lo visualicen y se suba al GitHub. Ah, ya, ya. Ahorita voy a Por lo Pero menos hacerlo a aquí ver. lo pues escribí hicimos, ahí aquí lo cualquier hicimos. cosa. Por lo menos ya hicimos el cambio, ¿cierto? Entonces aquí voy a colocar actualización, digamos, actualización, cajas, Ejemplo. por lo que, ejemplo, Sí, ejemplo, dale en el chulo. ejemplo, De para que chulo. ejemplo, listo. Entonces le damos en el chulo, entonces él hace el commit, le damos yes y él hace el commit. Ahí ya está preparado, es como para decir, preparado para subir ya. Entonces cuando ya cargue, acá te sale como un cosito, una flechita como Te hacia sale arriba. uno, te dice Que un que hay cambio. un cambio por subir, que hay un cambio preparado para subirse. Y acá Y hay hay tres, tres por bajar. tres De actualización. disponibles para Entonces, actualizar. hundile ahí, Juan. Entonces yo lo hundo aquí, él va a subir y me va a actualizar los que ya están, los tres, y va a subir el mío, el que acaba de hacer. Ah, Entonces ya, ya. él carga y luego Yo creo que todos te esos faltaba archivos. ese pedacito. O sea, Y dale luego abajo. cuando eso cargue, te actualiza todos estos archivos, te cambian. Bueno, los que hayan hecho, los cambios que hayan hecho, eso actualiza todo. Sí, sí, yo creo que me faltó el abajo Sí. nunca lo había hecho. Sí, y cuando ya tengas, pues ya hayas hecho esto, si necesitas hacer un cambio o algún cambio, ver algún cambio pequeño que hiciste, vas al repositorio donde tenés el proyecto en Git y ahí te muestra cada cambio que han subido, todo eso, qué se hizo, qué no se cambió, qué se quitó, entonces ahí se puede ver todo eso. También. Ah, vale, vale. Muchas gracias, muchachos. Ahí me sacaron de la Listo, duda. Gracias. vale. Listo, pues no sé qué más, profe. Eh, Profe,
¿Ya? Listo, Catalina. Sí, Giovanni y Juan. Listo, bueno, muchas gracias. Listo, profe. Listo, Vale, profe. el último minutico me fui a hacerme un café. Bueno,